acompañarnos en una edición más de Torre Médica, tu programa de especialidades, en compañía de la dama de los rayos X, la doctora Anaí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Muy bien, aquí como cada semana acompañándote en esta conducción. Pues creo que una edición especial porque hablar del manejo del paciente grave en una área que probablemente la gente no identifica todavía como un área especializada para el paciente crítico o el paciente grave, la unidad de cuidados intermedios representa un área especializada que paulatinamente ha ido tomando al paso de los años una subespecialización en los diversos hospitales y la gente piensa que el paciente crítico no es el que puede estar en esas áreas. Sin lugar a duda, hoy los expertos en el programa, tanto el doctor Pablo Aguilera como coordinador de esta área, como la doctora Claudia Estrella, nos hace el favor de acompañarnos. Ambos son médicos internistas con una subespecialidad en el área de cuidados del paciente crítico y que nos van a determinar un poquito más a detalle cómo el manejo multidisciplinario le ofrece al paciente un manejo avanzado, tanto en cuestiones de tipo respiratorio, subequipamiento, que de alguna manera esa área debe de contar para que cada paciente tenga un monitoreo continuo, una vigilancia estrecha, Nay. Y también, sobre todo, saber qué pacientes requieren este tipo de terapia, ¿no? Que no es una cama normal, que no es un cuidados intensivos. Entonces, ellos nos van a explicar un poquito cuáles son los pacientes idóneos que requieren esta área. Obviamente la evaluación primaria del paciente va a dictar mucho la pauta, pero ellos son los expertos, por eso tienen que tener una comunicación desde el área que el paciente en urgencias puede ser informado al terapista que esté de guardia, tanto en cuidados intensivos como en cuidados intermedios, qué condición tiene el paciente y cuándo debe ser derivado a esta área para poder ser atendido. ¿Qué te parece que empezamos con el programa? Comenzamos. Iniciamos. Este día en Torre Médica, quinta temporada, nos acompañan el doctor Pavel Aguilera y la doctora Claudia Ivette Reynoso Estrella para platicar sobre la atención oportuna del paciente crítico dentro del hospital. No te pierdas Torre Tips. ¿Sabías que hay Torre Urbana? ¡Comenzamos! Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidades en esta quinta temporada. En esta sección, doctor Julio, doctor Anaí, que semana a semana, cuando evidentemente se presta el contexto y el tema, pues es de las más gustadas. Así es. Obviamente salir a consultarle hoy de forma una dinámica diferente, Lalo, que es de alguna manera saber qué es lo que la gente les gustaría abordar con nuestros invitados especiales y obviamente un tema que quizás no es algo muy común ni muy sencillo para que la gente nos lo pudiera contestar, el saber si la gente tiene una idea sobre el cuidado del paciente grave, en qué áreas debe estar un paciente en condiciones delicadas. ¿Quiénes son los especialistas del cuidado del paciente crítico? Entendemos que las unidades de cuidados intensivos, intermedios, en una estancia hospitalaria tienen que tener ciertas características porque requieren un cierto apoyo, ya sea con mecánica ventilatoria, en fin, algunos manejos muy distintos, pero yo creo que es importante saber qué es lo que la gente quiere saber de nuestros invitados especiales. Por ello es importante, como lo comenta el doctor, que se quede con nosotros y si le parece, doctor, vamos a ver las preguntas. Vámonos. Rodrigo, y me gustaría saber el tiempo de recuperación después de una cirugía. Y tengo la pregunta de cómo tratar a alguien de apendicitis. Hola, mi nombre es Patricia Peña y bueno, pues mi pregunta va dirigida a por qué en ocasiones, bueno, no sé si tenga que ver por el tipo de hospital, ya sea privado o público, pero por qué en algunas ocasiones dejan relegados a cierto tipo de pacientes, por ejemplo, a los más ancianos. Yo veo que es como un poquito más tardado el que los atiendan y muchas veces, desafortunadamente, bueno, a mí me ha pasado 2 veces, experiencias personales, que esa misma como espera o que los dejen ahí, finalmente termina pues en que ya son pacientes que ya no pueden atender
de estar en una situación de urgencia, los dejan un momento, los pasan a un piso y desafortunadamente pues ya, es para decir que ya no hay nada que hacer por ellos. Mi duda sería ahí porque en esa situación, en personas adultas o de la tercera edad, no hay como ese intento, o sí lo debe de haber, pero rapidez para atenderlos. Interesante este ejercicio que semana a semana las cámaras de Torre Medios hacen en las calles de la Gran Guadalajara, doctor Julio, doctor Anaí, en donde ahora la dinámica es al revés. Justamente nos interesa que ustedes hagan las preguntas a los expertos. Obviamente, el hacer la pregunta dirigida con base a lo que ustedes nos comparten, de alguna manera va de manera más objetiva a lo que a la gente le interesa saber. Yo sé que a veces el tema puede ser de interés general, hay temas un poquito más específicos, pero siempre es importante el conocer lo que usted, que nos acompaña a través de este programa, poner un lenguaje práctico y sencillo, porque la medicina de alguna manera a veces puede tener una dinámica distinta, un lenguaje distinto, pero tratar de traducirlo en una condición distinta para usted lo hace más comprensible y que no se permita atender de manera apropiada por el desconocimiento de quién se encarga de ciertas áreas de la salud, y más en un problema tan importante, Anaí, Lalo, obviamente como es el paciente crítico, ¿no? Y después de este fenómeno de pandemia, el saber que ciertas áreas se universalizaron para atender pacientes, las unidades de cuidados intensivos, las unidades de cuidados intensivos intermedios se convirtieron en terapias intensivas porque la demanda así lo generó. Hemos reaprendido una medicina, pero no con una medicina diferente, una medicina con responsabilidad. Anaí. Pues vamos a mandar saludos a todos nuestros pacientes que nos ven y que acuden día con día al Centro del Riñón, así como los detrás de fronteras por medio de Sky, canal 153, todos los sábados 10:30 am, así como las repeticiones en Más TV, todos los miércoles 4:30 y nuestro horario estelar, claro, los domingos 7:30 por Canal 4 de Guadalajara. Y además invitarlos para que nos escuchen en radio, ya lo sabe, Cotorreando en la Torre los martes de 7 a 9 de la noche a través de Éxtasis Digital, pero también de manera simultánea a través de HK y El Sentir Médico y otros temas también interesantes el jueves en Torre Urbana Radio. ¿Les parece si comenzamos entonces de lleno? Comenzamos. Ya que estamos ya de regreso en su programa Torre Médica, un programa de especialidades, en compañía de hoy el doctor Pavel Aguilera, quien es coordinador del área de cuidados intermedios del Hospital Country 2000. ¿Cómo estás, Pavel? Muy bien, Julio, muchas gracias por la invitación. Doctora Anaí, ¿cómo Bienvenido, está? doctor. Pues hemos platicado ya sobre las unidades que cuenta el Hospital Country 2000 y bueno, la unidad de cuidados intermedios no es algo nuevo, de alguna manera ya había establecido el hospital una dinámica, Pavel, sobre una unidad de cuidados intermedios, pero decide hacer un espacio físico independiente en el cual te ponen a ti como coordinador y de alguna manera es importante que el auditorio que nos hace favor de acompañarnos sepa cómo define el hospital y cómo de manera ya establecida con escalas internacionales se decide qué paciente debe estar tanto en un área de cuidados intermedios y un área de cuidados intensivos y cómo de alguna manera se debe de considerar ese escalón clínico para que el paciente se decida cuándo va a intermedios o cuándo va a cuidados intensivos. Correcto, Julio. El hospital afortunadamente cuenta prácticamente con todas las unidades necesarias, ¿no? Las unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados intermedios son áreas especiales del hospital, áreas físicas como tal, donde se cuenta con el recurso humano, médicos especialistas, y se cuenta con todo el recurso tecnológico necesario para brindar a los pacientes que de alguna manera están en una situación potencialmente complicada, incluso que pone en riesgo la vida, puedan atenderse correctamente. Tenemos el área de cuidados intermedios y la de cuidados intensivos. Todos los hospitales grandes, como nuestro hospital, deben tener ese tipo de espacios físicos. La mayoría de hospitales reciben pacientes que ingresan a sala o habitaciones, pacientes que van para algún tipo de cirugía o por alguna enfermedad no tan grave en ese momento. Sin embargo, el curso de la enfermedad es diferente en cada persona y de repente se pueden complicar y ameritar cuidados un tanto más exhaustivos. Y es así como está escalonado la atención de los pacientes graves en hospital. De alguna manera, entiendo que tanto terapia intensiva como terapia intermedia tiene criterios clínicos específicos para definirlo. Igual, tanto en uno hay intensivistas e internistas intensivistas, de igual manera lo hay. ¿Cómo defines en un momento dado si llega un paciente a urgencias? ¿La valoración de manera primaria lo hacen cualquiera de los dos servicios o lo hace de forma independiente alguno de ellos?
Dependerá de la política establecida en cada hospital, pero habitualmente llega al servicio de urgencias, es recibido por un urgenciólogo, lo valora e inmediatamente, dependiendo de la gravedad que él considera en ese momento, habla al servicio de terapia intermedia o intensivo. Por política en nuestro hospital, habitualmente quien ve de inicio a esos pacientes es el área de cuidados intermedios. El intensivista del área de cuidados intermedios baja a urgencias, lo valora y define. Si está muy grave, es decir, si trae algún órgano que pueda en ese momento claudicar o que esté prácticamente dependiente de un cuidado, por ejemplo, los pacientes que llegan con problema respiratorio, que requieren inmediatamente el aporte o el apoyo con un ventilador mecánico, al ser intubados en ese momento entendemos que es un paciente que requiere vigilancia muy estrecha, constantemente. Es un paciente que se considera directo al área de cuidados intensivos. Sin embargo, si este paciente llega al servicio de urgencias, lo valoramos y consideramos nosotros como intensivista que no requiere en ese momento el apoyo de ese ventilador, que hay otras alternativas, entonces lo pasamos a una vigilancia más estrecha, pero sin el requerimiento de un dispositivo con un ventilador mecánico. Dependerá prácticamente si la persona llega con el riesgo de que un órgano claudique o requiera terapia de soporte, que es lo que se brinda en los cuidados intensivos. Pero obviamente el manejo en ambos casos es multidisciplinario, ¿cierto? Correcto. Un paciente grave o potencialmente complicable requiere la atención de varios médicos especialistas o de muchos profesionales sanitarios, como son fisioterapeutas, nutriólogos, psicólogos incluso. Dependerá de cómo curse la evolución de cada persona. ¿Y cómo funcionan internamente esta unidad de cuidados intermedios? O sea, me imagino pues que también todo el personal que está ahí, tanto de enfermería, están capacitados, ¿no? ¿Son alguna especialidad? Claro. Idealmente, el área de cuidados intermedios debe estar a cargo de médicos intensivistas, porque al final de cuentas, si el paciente se complica o requiere medicamentos para mantener la presión, algún tipo de intervención, algún tipo de procedimiento que garantice que ese paciente tenga una buena evolución o que esa persona tenga una buena evolución, debe ser realizado por un médico especialista. En nuestra unidad tenemos médicos internistas intensivistas con doble especialidad, ¿sí? O idealmente tienen que ser médicos intensivistas, igual que en las terapias intensivas. Sin embargo, en los cuidados intermedios, en muchos hospitales también hay mucho médico internista que tienen también las capacidades y las aptitudes para estar atendiendo ese tipo de pacientes. Si el paciente más grave tiene que estar a cargo de la unidad de cuidados intensivos. La ventaja de nuestro hospital es que tiene médicos intensivistas tanto en la intermedia como en cuidados intensivos. Es decir, si el paciente llega con nosotros a la unidad de cuidados intermedios y se complica, nosotros tenemos las capacidades para poder resolver e incluso el espacio físico se puede adaptar para ese paciente y atenderlo correctamente si es que no tenemos espacio en el área de cuidados intensivos. Hablando, Pavel, específicamente del manejo multidisciplinario, una vez que el paciente se logra avanzar, o si lo podemos decir, de escalar a otra área, ¿cómo es el seguimiento de un paciente una vez que se migra, ya sea de intermedios a un área en piso, con un seguimiento multidisciplinario? Es importante que lo comentes. Los hospitales funcionan de diferente manera de acuerdo a cómo están establecidas las políticas. Afortunadamente en nuestro hospital existe un equipo interdisciplinario de varios especialistas o profesionales de la salud que se dedican precisamente a atender a estos pacientes y son captados de inicio en la terapia intermedia, ¿sí? Por los médicos que trabajamos ahí o los profesionales que trabajan ahí. Si llega un médico externo, tiene un paciente y pide el apoyo de la unidad de cuidados intermedios, entonces es captado por el grupo de médicos intensivistas y tenemos nutriólogo, tenemos fisioterapeutas, tenemos psicólogos que están pendientes de la atención y el seguimiento. Si en algún momento el paciente se complica y lo llevamos a la unidad de cuidados intensivos, nos coordinamos con el área en particular, en el área específica de cuidados intensivos, y se comenta, este paciente estuvo con nosotros, se pasa con ustedes, pero nuestro equipo va a darle seguimiento junto con ustedes, es decir, sumamos a que el paciente tenga una mejor evolución. Y también se puede hacer en otro sentido. Cuando el paciente está en cuidados intensivos y requiere ya pasar a un área de cuidados intermedios que ya no requiere tanto monitoreo, que ya no tiene una situación tan grave, pero requiere todavía vigilancia, porque no puede estar en una habitación normal, entonces pasa con nosotros y le damos continuidad al tratamiento. Hago mención por esto, Pavel, la parte de la progresión en los pacientes críticos, en los pacientes graves, no para en pasarlos a un cuarto, ¿sí? Hemos tenido otros programas donde hemos hablado sobre el manejo y la rehabilitación oportuna, que es algo que pocos hospitales y pocos profesionales se logran integrar de forma apropiada para hacer
esa estructura multidisciplinaria en la que el paciente post-hospitalario lleve una progresión y una vigilancia para una reintegración a una vida funcional, pero de forma completa, como lo dijiste, nutricional, rehabilitación y médicamente. ¿Por qué? Porque el paciente sale con una receta, pero una receta de algo que puede ser nada más medicamentos. ¿Dónde está la parte de la integración emocional después de un trauma físico tan avanzado? ¿Qué han hecho de alguna manera aparte como terapia intermedia para que el paciente, después de que sale de un área hospitalaria, desde piso o de piso directamente o de terapia intermedia a su casa para seguir un manejo posthospitalario? Es interesante la pregunta que haces, porque no en todos los hospitales, hay muchos hospitales aquí en Guadalajara, ¿verdad? Y hay muchos profesionales especializados en cada área. Sin embargo, el seguimiento de estos pacientes cuando van a casa queda a la deriva. Y siempre pongo un ejemplo que es muy fácil entender. Cuando una persona está en un área de cuidados críticos o cuidados intermedios que lleva mucho tiempo, que ha sido asistido por un ventilador mecánico, que hicieron un procedimiento que se llama traqueostomía para que esté conectado a un ventilador durante mucho tiempo en lo que sus pulmones se recuperan. Son personas que se desnutren, son personas que pierden la capacidad funcional, su masa magra se consume, el músculo se consume, prácticamente se acaba. Hay estadísticas que dicen incluso que hasta el 25% de la masa muscular se pierde en las primeras semanas de que el paciente está en una situación crítica, independientemente sea de cuidados intensivos o cuidados intermedios. Cuando va al hospital, entonces ahí también necesita el seguimiento para poder tratar de que él se mantenga nutricionalmente bien para poderse rehabilitar y reincorporar lo más rápido a su vida cotidiana. Sin embargo, se va a casa y ese paciente pudo haber sido evaluado por múltiples médicos especialistas, por fisioterapeutas, por nutriólogos, por psicólogos, y cuando va a casa, la pregunta es, ¿quién se va a encargar de ese seguimiento? Llega el paciente a casa, llega la persona a casa y su familia, ahí es donde empieza el reto. Porque entonces tiene que partirse en mil para poder llevarlo con el médico neurólogo, con el médico nefrólogo, con el médico neumólogo, con el cardiólogo, y aparte llevarlo a las consultas con la nutrióloga, llevarlo con el psicólogo si es necesario. Entonces, lamentablemente se pierde ese seguimiento y esas personas tienen alto riesgo de reingreso porque no tienen un plan bien establecido. Lo que hace la familia es priorizar. Dice, bueno, para mí me parece que es más importante que lo vea el cardiólogo. Entonces únicamente van a las consultas con el cardiólogo y todo lo demás no se atiende. Entonces eso implica que a los 30 días tengamos a ese paciente de regreso. Es algo de lo que hacía énfasis porque en otra de las entrevistas que de alguna manera se ha vivido aquí en el foro, de manera reciente, trabajábamos mucho esa parte y hacíamos énfasis porque ha formado parte del equipo que el Hospital Country 2000, tanto en la parte de rehabilitación pulmonar, rehabilitación física, han ido conjugando no solo para el manejo intrahospitalario, sino han hecho una conformación para que esa estructura no se pierda y la cadena de seguimiento del paciente se vaya hasta casa. Sé que es una labor en la cual tú has sido un pilar muy importante para que esa continuidad dentro de la gente que conforma ese equipo que tiene el hospital, no solo lo haga dentro del hospital, lo hacen por fuera y en el seguimiento en casa para el paciente, en un apoyo, como te lo describía, multidisciplinario para que el paciente, si regresa a una consulta, regresa a una unidad donde están todo el equipo de profesionales que lo asistieron en un ámbito hospitalario y que de alguna manera, cuando el paciente regresa, va a volver a encontrarse eso que dijo, y dijo bien, fíjate, lo dijo Emanuel, un paciente con solo escucharme, el timbre de mi voz, recordó que yo había estado en su cama de terapia intensiva en una valoración. Y esa parte propioceptiva que él tuvo del timbre de mi voz le hizo recordar que yo estuve junto a él en la valoración primaria de su rehabilitación cardiopulmonar. Y que es algo importante que yo tengo que contemplarle para que el auditorio que nos ve entienda que ese equipo que le dio la oportunidad no solamente era salvarle la vida, era reintegrarlo a una condición de calidad de vida, que entiendo, y le diste un nombre que se llama Medicritic, que es algo que lo que en toda Latinoamérica no se ha conformado un equipo multidisciplinario para que, si el hospital tiene ya la estructura, esa estructura le dé continuidad y la conformación y la consolidación a algo que el paciente grave
no se le ha contemplado en el poshospitalario, en un síndrome de reposo prolongado y todo lo que esto marca, para darle al paciente una nutrición adecuada y acorde a las necesidades, haciendo trajes a la medida de la condición clínica de cada paciente, ¿cierto, Pavel? Correcto, correcto. Tenemos tiempo ya trabajando en esta especie de alianza con el hospital. Medicritic, el personal prácticamente está dentro del hospital Country 2000. Atendemos a los pacientes en el ámbito hospitalario, pero una vez que el paciente egresa, lo llevamos a nuestro centro de rehabilitación especializada, que justamente intenta resolver este tipo de situaciones que comentaba, ¿no? Que el paciente no tenga que ir a diferentes lugares para poder recibir la atención, sino que intentamos tener todo en uno, y eso hemos tenido afortunadamente muy buenos resultados, y eso nos llena a nosotros de orgullo, y desde luego agradecidos con el hospital que nos ha dado la oportunidad de darle continuidad a ese plan que hemos establecido, y creo que juntos vamos creciendo, que eso es lo importante. Pues es una parte muy importante, y la gente que nos ve a través de las pantallas, que sepan que el Hospital Country 2000 no solo consolida el tratamiento intrahospitalario, sino también crea proyectos para un manejo subsecuente. Vamos a un comercial y continuamos en Torre Médica. Con gusto. Regresamos. Todo profesional sanitario debe conocer de forma clara qué es una historia clínica y qué datos incluir, ya que este documento es clave dentro de la práctica sanitaria.